Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio cristocéntrico número 58. Cristo nunca hizo distinción de personas, pero sí distinguió entre un falso religioso y un pecador necesitado. Marcos capítulo 1 al 3. La falsa religiosidad es una circunstancia quizás de lo más común dentro del cristianismo nominal. Por un lado, decimos que existe un falso creyente cuando éste expresa una ignorancia sobre los asuntos espirituales, pero por otro lado también decimos que existe la falsa religiosidad, es decir, aquellos que preponderan las formas por encima de lo fundamental. Hay una falsa religiosidad cuando algunos creyentes, tratando de manifestar su cercanía o su apego a las cosas espirituales, se llegan a imponer restricciones o reglas que están por encima de lo que Dios nos demanda, y no porque sus parámetros sean mejores o mayores, sino simplemente porque eso los hace exponerse como superiores a otros. La falsa religiosidad puede ser también vista como una falsa espiritualidad, porque pensando que podrían mediante esas acciones o actitudes llegar a ser más espirituales, y en realidad se convierten en gente hipócrita. Usamos el término religiosidad para diferenciar de lo que es la práctica correcta de la religión. No se utiliza el término religión como algo preponderante en las Escrituras, y de hecho algunos piensan y suponen que la Biblia es un libro religioso y que el cristianismo como tal es una religión. En términos de nomenclatura podría decirse que se le podría llamar así, pero en términos bíblicos el cristianismo no puede ser llamado una religión. Religión no aparece preponderantemente en la palabra de Dios sino unas cuantas veces, y es Santiago quien utiliza este término para decirnos que existe una religión verdadera. Y esa precisamente está de acuerdo a los parámetros cristianos o bíblicos, es decir, que cumple con las normas que todo creyente debería tener, como el de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es en ese sentido que la religión el Señor está demandando de nosotros. Un verdadero cristiano se convierte en un religioso verdadero cuando practica su cristianismo, pero puede también caer en un falso religiosismo o en una práctica falsa de la religión, una preponderancia de sus obras por encima del fruto verdadero. Así que, en este sentido, los fariseos del tiempo del Señor Jesús, junto con todos aquellos hombres aparentemente religiosos, intentaban imponer prácticas religiosas falsas, y ellos fueron los que criticaron a Jesús porque se juntaba con pecadores y publicanos. Ahora, hay que entender que cuando se menciona la palabra pecador, no se refiere a la condición normal de todas las personas, porque todos somos pecadores. Dentro del contexto judío, ellos utilizan el calificativo pecadores porque se están refiriendo a gente que tenía una práctica de pecado muy evidente, quizás ladrones, adúlteros, prostitutas, asesinos, etc. Y luego también ponen a la par a los publicanos, quienes eran servidores del régimen romano, siendo estos judíos, y les servían cobrando los impuestos que estos imponían al pueblo, así que les consideraban unos traidores, además de que la mayoría de ellos tenían fama también de ser ladrones, porque no solamente cobraban impuestos de los romanos, sino que también cobraban sus propios impuestos, los cuales el régimen romano se los permitía. Cuando ven que Jesús se acercaba y que tenía convivencia con estas personas, entonces se enojaron. ¿Cómo podría alguien verdaderamente que viniera de Dios juntarse con esa clase de gente? Jesús, sabiendo el sentir de ellos, les contestó lo que debería ser también una práctica para nuestras vidas, un parámetro como verdaderos creyentes. Él no hacía distinción de personas en cuanto a la necesidad del Evangelio. Ahora, si esto es lo más importante que una persona necesita y se lo podemos dar, tampoco entonces deberíamos hacer ninguna distinción en ningún otro aspecto. Les dice que Él no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hablándoles de manera irónica.
Pues ellos que se creen justos, que no necesitan de arrepentimiento, y esa es precisamente nuestra actitud, que como hijos de Dios nunca deberíamos suponer que algunos necesitan más del Señor que otros, porque tienen más necesidades de otra índole. Siempre se ha estigmatizado o acuñado una percepción incorrecta de Jesús, como que Él prefería a los pobres y que su ministerio solamente estaba encaminado a la gente con esa necesidad. Lo cierto es que Jesús convivía también con gente rica e incluso también comía con ellos y les predicaba el evangelio. Algunos llegaron ante Él para solicitarle que les hiciera un milagro, e incluso había mujeres que le servían también con sus bienes y eran mujeres ricas. Y no es esa la distinción social o económica que Jesús hacía en su ministerio entre ricos y pobres. No lo hacía, sino que la distinción que Jesús hacía era entre aquella gente que en su aspecto moral reconocían que estaban necesitados del perdón y la misericordia del Señor, y entre aquellos que se creían moralmente superiores. Esos eran falsos religiosos. Y Jesús hizo una distinción entre esos necesitados de la gracia del Señor, que finalmente los conducía al reconocimiento de su condición espiritual, y también de aquellos religiosos que pensaban que estaban bien delante de Dios así como eran.